de encuentros académicos en conmemoración del mes del adulto mayor. Recuerden de que cada sesión les estaremos enviando el link de conexión para que por favor hagan su respectivo registro, ya que con base a ese registro nosotros hacemos nuestra respectiva certificación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas con la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Recuerden entonces ustedes que la próxima semana, el próximo miércoles, tendremos dos grandes conferencias. Yo les voy a decir las de entre 8 días, de las cuales denominamos Cuidado de la Salud Mental de las Personas Mayores a las 4 de la tarde, y a las 5 de la tarde viene Implicaciones Sociales de los Cambios en las Formas de Organización Familiar de la Vejez. Hoy tenemos dos grandes conferencias. Vamos a esperar unos 3 minuticos para dar inicio a nuestra jornada, y hoy nos acompañan dos grandes expertos en la materia. A las 4 de la tarde, envejecimiento saludable, y a las 5 de la tarde, el tiempo de la experiencia de la enfermedad crónica como una oportunidad en la vejez. Bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar esta nueva invitación. Buenas tardes para todos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra jornada de hoy. Un saludo muy especial para las personas del departamento de Caldas, la gente de Samaná, de San José, de Manzanares, de Pensilvania, de todos los municipios que se conectan en estos momentos a nuestra transmisión en vivo por Facebook Live de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología. Recuerde que mi nombre es Ángel Laván Castro. Bueno, buenas tardes. Yo soy el referente de la línea de envejecimiento y vejez de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que en el día de hoy los voy a acompañar en este encuentro académico. Para mí es un gran placer presentar a nuestro ponente. Él es el doctor Daniel Gerardo Gámez Trevillo. Él es médico gerontólogo geriatra, magíster en geriatría y gerontología. Actualmente es doctorando en investigación gerontológica. Es docente de geriatría y coordinador de calidad del servicio de geriatría del Hospital Dr. José Eleuterio González, Universidad Autónoma Nuevo León de Monterrey, México. Para mí es un honor presentar al compañero Daniel en esta jornada tan importante en celebración, en conmemoración del mes del adulto mayor, el simposio, llamémoslo internacional hoy porque nos acompaña un colega de México en una experiencia tan importante como son los pilares para un envejecimiento saludable. Doctor Daniel, el público es suyo. Tenemos conectados aproximadamente 150 personas en la plataforma, 23, 25 personas en Facebook Live. A medida que vamos avanzando la tardecita se van agregando más gente. Entonces, el escenario es suyo. Bienvenido a Colombia a través de la virtualidad. Un abrazo fuerte desde lo que nos compete como amigos, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Daniel. Muchas gracias, estimado Ángel. Te mando un coloroso saludo, al igual que a los millones de habitantes del pueblo hermano colombiano, que tengo el honor de conocer algunas áreas de su hermoso país. Desafortunadamente no conozco Caldas y el departamento ni su ciudad capital, Manizales, pero espero pronto visitarlos y conocer tan majestuosas ciudades, sobre todo su delicioso café. El día de hoy tengo el honor de hacer un brevario cultural y académico acerca de los pilares para un envejecimiento saludable. Hablar de envejecimiento saludable es hablar un tema médico, pero también social, también espiritual y psicológico, que lleva a un proceso que se llama envejecimiento. Pero para ello me gustaría que primero definamos qué es envejecimiento. Todos sabemos que el envejecimiento son los eventos asociados al tiempo que ocurre en el transcurso de nuestra vida, desde nuestro nacimiento. No es una etapa de vida, es un proceso que engloba cambios fisiológicos, metabólicos
en nuestro organismo que conllevan a un proceso que nuestro objetivo principal como seres humanos, seres vivientes, pues es la reproducción. Sin embargo, a partir de eso pudiera haber un proceso de maduración que conlleva después al deterioro fisiológico. Y estos cambios que suceden a través de la vida pueden ser benéficos, neutros o deleterios. Entonces tenemos que ver al envejecimiento como un proceso de vida o un ciclo de vida que va sufriendo varios cambios en el transcurso de la edad o del tiempo. Y tenemos que diferenciarlo de senectud, en donde el senectud se conoce o senescencia al proceso que sucede después de la maduración, ya que el cuerpo ha madurado y ha tenido la capacidad de reproducirse o no, dependiendo de cada persona, empieza un deterioro en sus capacidades funcionales que van provocando mayor vulnerabilidad a ciertos retos, disminuyendo su habilidad a la supervivencia. Y a esto le llamamos senescencia. Por lo tanto, es un error considerar envejecimiento y senescencia como sinónimos y no deben ser utilizados de forma intercambiable, ya que el envejecimiento es todo el proceso de vida que sucede desde a nivel celular o a nivel molecular, en el núcleo o en cada una de las partes de esa célula, hasta en un órgano, en un sistema o en todo el organismo humano. A diferencia de senescencia, que es la parte que sucede en la maduración. Y siempre nos preguntamos, bueno, hablamos de edad de maduración, ¿cuál podríamos considerar como la punta del iceberg, la punta de la gráfica en donde tenemos el mayor desarrollo de capacidades y que podemos dar la edad cumbre en la vida del cuerpo humano? Hay muchas publicaciones que hablan de la edad de alrededor entre los 28 y los 30 años como la punta del iceberg de esta maduración, y posteriormente a partir de esta edad empieza un proceso de senescencia. Y eso nos hace remontar que los que somos mayores de 30 años, que excepto Ángel, todos los demás, en donde podemos pensar en que no es igual los 20 que los 30 y mucho menos que los 40. Y cada década que avanzamos vemos la carga del deterioro fisiológico y la senescencia en nuestro día a día. Entonces, pensando en estos procesos naturales, funcionales, fisiológicos, ¿pudiéramos envejecer saludablemente? Y la respuesta la vamos a ir contestando a través de cada una de estas diapositivas. Entonces, ¿todos envejecemos iguales? Es una pregunta que frecuentemente nos hacemos. Y la respuesta es no. Hay factores que influyen en el envejecimiento y lo hace que sea completamente heterogéneo. Cada persona envejece de manera distinta. Hay factores biológicos, sociales y psicológicos que se van involucrando en la forma en que envejecemos. ¿Envejecerá igual una persona que nació en una familia disfuncional, donde puede haber drogadicción, donde puede haber mal apoyo social, donde puede haber victimización de cada uno de sus miembros? ¿Envejecerá igual que una familia en donde hay valores, hay amor, hay reciprocidad? Pues lógicamente no. Cada uno envejece de manera distinta dependiendo de nuestro entorno en el que vivimos. Pero también hay un componente que a la fecha no podemos modificar, que se llama la parte genética. Aún y cuando tú cuides todos tus factores biológicos, sociales y psicológicos y tengas un entorno muy favorable para el desarrollo, la maduración, la reproducción y posteriormente la senescencia, hay factores definitivamente que no podemos modificar y es por nuestros genes. Tenemos que voltear hacia atrás y ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, qué tipo de envejecimiento tuvieron, qué enfermedades se presentaron en ellos, que pudieron acelerar o no su proceso de salud, enfermedad y envejecimiento, para poder buscar cuáles son las vulnerabilidades que vamos teniendo en nuestra vida y tratar de cuidarlas y prevenirlas. Un ejemplo, si yo sé que biológicamente tengo antecedentes familiares de diabetes e hipertensión por parte de padre o madre y por parte de abuelos y abuelas,
Entonces, lógicamente, yo tengo que tener mucho cuidado en toda la vida qué factores pueden predisponer o detonar el que yo inicie con un proceso temprano de diabetes mellitus o de hipertensión arterial sistémica. Y tratar de que si se presenta sea a la edad más lejana posible para que las complicaciones y consecuencias de estas enfermedades a lo largo de la vida no vulneren mi funcionalidad y mi capacidad física o mental. Entonces, estos factores se van manifestando desde que nacemos y el entorno en el que vivimos va siendo fundamental para el desarrollo de cada una de estas capacidades y promover o no un envejecimiento prematuro. Hemos estudiado el envejecimiento desde la historia de la humanidad. Lógicamente, hasta el siglo actual y nuestro siglo anterior, hemos logrado romper las barreras de los 60 años y la longevidad que tenemos actualmente hace que se abran nuevos paradigmas del envejecimiento y nos ha permitido teorizar el por qué envejecemos. Y desde los 50 del siglo anterior hemos ido estudiando las teorías biológicas, sociales y psicológicas del envejecimiento para contestar distintos fenómenos que se han presentado en el desarrollo humano, social, psicológico y biológico. Y aquí les presento la última recopilación, el último análisis que se publicó en el 2017, que se llamó los hallmarks del envejecimiento, y que unificaron a través de 9 hipótesis el por qué envejecemos. Y si analizamos cada una de ellas, fue estudiada desde el siglo anterior, pero nunca se había hecho una recopilación integrada del fenómeno del envejecimiento desde el intrauterino hasta la muerte del individuo. Entonces, podemos englobar a través de cambios teloméricos, genómicos, alteración en las comunicaciones de las células, cansancio de las células madre o la pérdida potencial de fabricar nuevas células madres, la senescencia de la célula, disfunción mitocondrial, cambios en la regulación de la sensibilidad a los nutrientes y por lo tanto a la absorción de nutrientes desde la boca hasta el intestino grueso, pérdida de la proteostasis y las alteraciones epigenéticas, cómo se conjuntan cada una de ellas para relacionar la herencia que tenemos por parte de nuestros padres y antecesores, los cambios que han tenido estos genes a través del desarrollo y de la reproducción, hasta cómo nuestro medio ambiente va alterando, acelerando, retrocediendo nuestros procesos de envejecimiento a nivel físico, celular o ambiental. Entonces, definitivamente no somos un ente único, no nos comportamos como seres individuales, sino somos universales, sociales y biológicamente programados para un proceso natural del envejecimiento. Desafortunadamente, hay ciertos daños, resultados de procesos intrínsecos y extrínsecos, internos o externos, o enfermedades que van acelerando o retrasando nuestros procesos de envejecimiento. Ahorita con la pandemia estamos viviendo una situación muy particular en donde enfermedades que no estábamos acostumbrados a convivir están alterando nuestro medio ambiente y seguramente esto va a tener una repercusión en nuestro estado mental, en nuestra situación económica, en nuestra situación biológica, que pudiera acelerar nuestro proceso de envejecimiento y pudiera cambiar el rumbo de lo que hemos estado trabajando con éxito o con fracaso con anterioridad. Entonces, el deterioro fisiológico también puede ser vulnerado por cada uno de estos daños resultado de estos procesos. Por ejemplo, se ha estudiado la teoría de los radicales libres y cómo mantener una dieta normal o inclusive restringida en calorías pudiera mejorar nuestro proceso de envejecimiento
disminuir nuestro peso corporal, también nuestra presión arterial, niveles de glucosa, niveles de insulina, etcétera. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Sabemos que una nutrición con exceso de calorías no favorece el envejecimiento. Sin embargo, irnos al otro lado del péndulo con dietas restrictivas, hipocalóricas y podemos llevar a la desnutrición y una aceleración del catabolismo y por lo tanto la aceleración de la muerte a nivel celular. Entonces, tenemos que manejar con cuidado estas restricciones calóricas y manejar lo más cercano a una dieta normal en base a las exigencias de nuestro cuerpo y nuestro organismo. Sabemos también que el tabaquismo es un elemento que acelera el proceso de envejecimiento y lo podemos ver a nivel pulmonar, a nivel alveolar, en nuestra respiración, pero también como promotor de enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva, cáncer y acelerar nuestro proceso de muerte prematura. El aislamiento social es un enemigo muy importante. Somos seres que tratamos de vivir en sociedad y por lo tanto vivir en un ambiente con cierto nivel de aislamiento pudiera no ser un buen amigo de un envejecimiento saludable. El sedentarismo, sabemos que el sedentarismo es un factor de riesgo muy importante de enfermedades cardiovasculares y si le agregas dietas hipercalóricas, falta de ejercicio y entre otros factores puede resultar en un daño irreversible a nuestra salud y por lo tanto ir en contra de nuestro envejecimiento saludable. Y bueno, hablar de exposición solar es un tema que pudiéramos entrar en debate. El sol es nuestro amigo, pero tenemos que utilizarlo como un medicamento a cierta dosis. El sol es necesario. Usarlo 15 minutos de forma indirecta puede favorecer nuestro metabolismo óseo, nuestro metabolismo muscular. Pero usarlo en exceso también pudiera acelerar el envejecimiento de nuestra piel y dañarlo irreparablemente, inclusive con la formación de células cancerígenas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado aquellos como su servidor que vive en ciudades con alta concentración en sol, alta exposición al sol. Tenemos que utilizar una protección alta solar o al menos una protección alta solar con un factor de protección de 30 a 50 y tratar de cuidar nuestra piel a esta exposición continua. Pero sí tenemos que mantener el cuidado de la exposición del sol al menos 15 minutos al día. Ahorita con la cuarentena y con todo este fenómeno que estamos viviendo, estamos observando una disminución importante en la concentración de vitamina D, sobre todo en la población adulto mayor. Eso puede conllevar o se ha asociado con fragilidad y sarcopenia. Por lo tanto, tenemos que considerar como elemento muy importante la exposición indirecta al sol a través de la ventana, por ejemplo, o desde el techo del estacionamiento en tu domicilio, con los rayos solares que te puedan dar directamente a tus piernas o a tus brazos para poder someterte a una exposición normal al sol. También las enfermedades comunes pueden desde cierto punto afectar tu proceso de envejecimiento. Y aquí les pregunto, ¿son las enfermedades comunes del envejecimiento parte integral de este proceso? La mayoría de ustedes respondería que sí. Definitivamente, el tener una enfermedad crónico-degenerativa puede marcar el rumbo distinto de tu proceso de envejecimiento, pero lo voy a hablar un poquito más adelante y vamos a entrar en algunas de ellas. ¿Existe una diferencia entre los procesos fisiológicos del envejecimiento y los procesos fisiopatológicos del envejecimiento? Y definitivamente que sí. Aquel adulto mayor o aquel joven que ya tiene cambios fisiológicos del envejecimiento, sus 30, a sus 40 años, puede ser completamente diferente su proceso de envejecimiento comparado con aquella persona que vive en una enfermedad, que tiene, además de sus cambios fisiológicos, una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, tenemos que diferenciar entre envejecimiento normal, senescencia,
entre envejecimiento patológico y entre envejecimiento exitoso, aquellas personas que parece que se salen del envejecimiento normal y logran compensar todos esos obstáculos y superviven, no sobreviven, superviven a pesar de estos cambios del envejecimiento, y normalmente los vemos corriendo maratones a los 80s o a los 90s, o inclusive centenarios que caminan y que tienen una vida social y que tienen todas las actividades funcionales normales de una persona de los 60 o de los 50 años. Y para ello hemos resumido toda esta introducción que acabamos de platicar en los pilares del envejecimiento saludable. Nosotros, cuando empezamos a desarrollarnos cognitivamente y empezamos a entrar en razón desde la infancia y decidimos cuidarnos, tenemos que desarrollar cada uno de nuestras columnas que construyen nuestro cuerpo humano. Y lo vamos a ejemplificar con una casa. Tú cuando piensas en construir una casa, lo primero que piensas es en poner los cimientos muy fuertes para poder que las columnas, en base a sus cimientos, soporten el techo. Cada uno de esos pilares tienen que tener cierta función, cierta capacidad, cierto grosor, cierta fortaleza para poder sostener ese techo y para poder mantener una casa sostenible. Bueno, pues así es nuestro cuerpo humano. Es una construcción. Nosotros construimos el cuerpo humano desde que nacemos. Claro, al nacimiento con ayuda de nuestros padres. Claro, con ayuda de nuestra familia. En nuestra etapa de la infancia, con la ayuda de nuestros maestros en la escuela, de nuestra familia, con la alimentación, con el aporte, con el ejercicio y con los valores que nos transmiten de generación en generación nuestras familias y nuestras escuelas. Y esos cimientos que construimos desde la infancia nos permiten sostener los pilares cada vez más fuertes. Pero, ¿cuántos pilares tienes tú? Es una pregunta que nos podemos hacer desde ahorita. Sabiendo que este envejecimiento es un ciclo de vida y que inicia desde el nacimiento, ¿cuándo debemos de empezar a tener un envejecimiento saludable? Bueno, pues muchos me responderán, si el envejecimiento inicia desde el nacimiento, debemos de cuidar nuestro envejecimiento desde que nacemos. Y esto es correcto. Desafortunadamente, ya a mis 40 años no puedo cambiar mi pasado. Puedo modificar mi presente para buscar un mejor futuro. Por lo tanto, esta respuesta pues, se contesta correctamente diciendo hoy. Hoy, no importa tu edad. Tienes 10, 20, 40, 60, 80, 90 años y eres un superviviente. Es importante hoy cuidar el envejecimiento, porque seguimos envejeciendo día con día. Y lo que hoy comemos, lo que hoy inhalamos, lo que hoy hacemos, la actividad física que hacemos, lo que hoy corremos, lo que hoy ejercitamos, va a impactar positiva o negativamente nuestro proceso de envejecimiento del mañana. Sea mañana, hablando de 24 horas, 10 años, 20 años o 30 años. Si hoy dejo de fumar porque ya fumé mucho, ¿cuánto tiempo me tardo en rejuvenecer nuevamente mis pulmones? Pues a lo mejor me voy a tardar 10, 15 años o a lo mejor ya no lo voy a poder hacer. Pero el dejar de hacerlo hoy me puede dar minutos de vida, pero sobre todo de calidad de vida en mi futuro cercano. Entonces, hoy es el cambio. Si pudiéramos levantar la mano, todos estoy seguro que contestaríamos, hoy voy a trabajar con cada uno de mis pilares del envejecimiento. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los pilares que tú consideras importantes en tu vida? Y ahí sí tienes que hacer un análisis reflexivo de cada uno de ellos. Yo te voy a poner un escenario, pero simplemente es un escenario que en base a la literatura o en base a la ciencia y al análisis hemos ido conjuntando como pilares muy importantes para el envejecimiento. Pero a lo mejor para ti puede haber más pilares que puedan sostener tu construcción de vida. Puede haber más pilares que te construyan y que te hagan ser mejor como persona y con un envejecimiento más saludable. Cada uno podemos construir nuestra propia construcción.
podemos hablar del pilar de la salud física. Y ahí sí, como médico, pues participo directamente en este pilar. Sin embargo, este pilar es muy amplio. Involucra la nutrición, involucra el ejercicio, pero no nada más físico, sino también cognitivo y mental. Y puede involucrar otra serie de factores que tienen que ver con salud física que pudieran ejercitarnos y pudiera hacernos más saludables. Voy a hablar de algunos otros en las siguientes diapositivas. Pero en nutrición saludable, por ejemplo, díganle sí al plato saludable. Tener frutas y verduras dentro de nuestro plato con un 50% predominante, un 25% de granos y cereales y un 25% de proteínas. En ciudades como la mía, Monterrey, predomina mucho la proteína. Comemos muchísima carne en esta ciudad y dejamos a un lado las frutas y los vegetales. Y esto puede ser una consecuencia de cómo hemos ido evolucionando los países en cada uno de nuestros. Y ustedes notarán que en Colombia tienen dietas y cosas particulares en su alimentación que los puede acercar a la normalidad o también alejar de la normalidad o de las recomendaciones que podemos darles. Debemos decirles sí a las vitaminas, específicamente aquellas que se han asociado a un envejecimiento saludable. No podemos olvidar la vitamina D, la vitamina B12, la vitamina B6 y los folatos como parte muy importante de nuestro requerimiento nutricional diario. Puede ser ingesta a través de alimentos o a través de suplementos farmacéuticos, pero tenemos que tener en cuenta estas vitaminas dentro de nuestro requerimiento nutricional. También debemos decirle sí a una nutrición saludable para reducir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Y esto ya está bastante comprobado en múltiples artículos, miles de artículos de estudios de corte a nivel nacional e internacional. Reducir el riesgo de cáncer asociado a una ingesta inadecuada, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de esófago, etc. Debemos decirle no o precaución a la ingesta inadecuada de sodio. La recomendación es 1.500 miligramos al día, que equivalen a 2 o 3 cucharadas de sodio, y tratar de evitar comprar alimentos altos en sodio. Y si vas a, la recomendación en la nutrición saludable es, si vas a agregarle sal, que sea desde el cocimiento, y trata de evitar ponerle sal en la mesa. Y bueno, decirles sí a una dieta parecida a la mediterránea, en donde podemos hablar de riqueza en omega 3, antioxidantes, cereales, frutas y verduras, que se ha asociado también a la reducción de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, entre otras. En la parte de salud, sabemos que el ejercicio previene caídas, sabemos que el ejercicio mejora la circulación, sabemos que el ejercicio previene enfermedades, pero debemos de pensar en el ejercicio para aumentar la fuerza, mantener la flexibilidad y mantener nuestro grado de funcionalidad en el día a día. Hay cierta edad donde esta capacidad va deteriorándose, pero mantener un ejercicio es salud y puedes mantener físicamente estable, con una marcha adecuada y con una habilidad en tus capacidades musculares y óseas de manera... Y no nos pide mucho, nos pide 30 minutos al día de ejercicio, pero tiene que ser un ejercicio aeróbico, anaeróbico de preferencia, para que también empieces a trabajar tus músculos de manera adecuada. Y si lo haces con asesoría de un terapeuta, de un rehabilitador o de un entrenador de ejercicio físico que te vaya guiando desde lo mínimo hasta lo máximo, potenciando esta capacidad pulmonar, cardiovascular y muscular, pues eso te va llevando a un éxito más seguro. Y si aparte lo haces en compañía de un amigo, de un familiar, del vecino, del compadre, de la comadre, como decimos aquí en el norte de México, mejora tu estado de ánimo, previniendo depresión y aumentando tus redes sociales. Cognición y mente van de la mano.
el cerebro, su capacidad de razonamiento, su capacidad cognitiva y su capacidad mental tiene que ser ejercitada día con día. Reta tu mente, aprende nuevas cosas. La edad, no importa la que tengas, si ya acabaste de estudiar una carrera, siempre existen oportunidades para ejercitar tu mente de otras formas. Si ya empezaste la rutina del trabajo día a día, pues ejercita tu mente retándola a través de actividades. Y aquí les pongo 5 ejemplos de ejercicios recomendados para retar tu mente. Aprende un nuevo idioma, no el idioma que ya conoces, no tu lengua materna, un nuevo idioma, algo que rete tu capacidad mental. Usa tu mano no dominante, aprende un instrumento musical, juega ejercicios mentales y haz una lectura analítica, comprensiva de libros de literatura que a lo mejor tenías guardados ahí y que prometiste algún día leer. Pero tiene que ser una lectura analizando párrafo y párrafo, como disfrutando el libro y luego, si es posible, explicarlo a tus hijos o nietos, pudiera favorecer tu estado, tu estimulación cognitiva y tu capacidad de análisis y razonamiento y, por lógica, la memoria. Otro pilar muy importante y que no podemos olvidar es el pilar económico. Finanzas saludables. Vivimos en una situación difícil este año y el 2021 seguramente no será diferente. Tenemos que cuidar nuestras finanzas. Si tenemos la oportunidad de vivir bajo un sueldo, una pensión o ya estando jubilados, no es momento de deber dinero. Si vas a invertir tu dinero, tiene que ser una inversión inteligente y recuerda siempre continuar ahorrando un 5 o un 10% de lo que ganas. Si es posible que te mantengas activo laboralmente, no has perdido tu trabajo relacionado a esta pandemia, bueno, pues cuídalo más. Porque ese trabajo, aún y cuando tengas reducción de sueldo por la situación que tú quieras, cuida tu trabajo. Porque hay millones de personas en el mundo que no tienen la posibilidad de estar activos actualmente. Y ahorra un porcentaje de ese ingreso e inviértelo si es posible en seguridad personal o patrimonial. Trata de ver el futuro cercano, este año, el siguiente año, como momentos de vivirlo de manera tranquila y de no gastar el dinero en lujos o en cosas inadecuadas. Invierte ese dinero en salud, invierte ese dinero en bienestar, en alimentación, en ejercicio, en nutrición, pero sobre todo en tu capacidad y en tu bienestar. Tampoco podemos olvidar que el 90% de los adultos mayores consideran el pilar de espiritualidad como muy importante. Somos países latinos. Tenemos creencias y tenemos una fe muy fuerte hacia un Dios. No debemos de pensar que espiritualidad es sinónimo de religión, pero la religión te ayuda a mejorar tu grado, tu nivel de espiritualidad. Los adultos mayores consideran este pilar como muy importante y participan muy activamente en ambientes religiosos y espirituales. Está comprobado que tiene beneficios, tener una espiritualidad fuerte tiene beneficios psicológicos, estimula tus prácticas saludables y aparte te ayuda a mantenerte en una sociedad porque se vincula con gente de tu corte generacional o inclusive más jóvenes o mayores, y por lo tanto el apoyo social existe y es cada vez más fuerte. Entonces, no olvidar este pilar muy importante. Y ya hablamos de algunos pilares que pudieran permitir un buen envejecimiento, pero no olvidarnos que la base es el sustento de esos pilares y tenemos que tener una base fuerte. Y para ello tenemos que hablar de nuestra familia. Ahí, la familia es donde crecimos, pues donde estamos creciendo, donde seguimos madurando, donde seguimos depositando nuestros roles y nuestras funciones, y la familia es el intercambio de valores, de creencias y desarrollos como persona, y que nos permite que lo que hagamos fuera de nuestra familia tenga frutos a corto y a largo plazo. Pues tener una base muy fuerte de nuestra construcción nos permite crecer en cada uno de esos pilares. Y si lo hacemos en un entorno familiar, desde luego que vamos a tener una construcción muy alta y muy fuerte.
pero tampoco podemos dejar de pensar nuevamente que 30% de lo que somos es nuestros genes y fueron heredados de generación en generación. Entonces, a pesar de tener pilares muy fuertes, siempre existe la posibilidad de que nuestra vida sea cambiada o vulnerada por lo que acontece o lo que ya traemos en nuestra herencia. Y bueno, con esto cumplimos los tiempos que nos marca la ponencia y les agradezco e invito a conocer México. Nuestras ciudades, específicamente, yo vivo en una ciudad muy industrializada en el noreste de la República Mexicana, pero como ustedes saben, así como Colombia tiene bellezas muy importantes conocer, también México existe como patrimonio. Y saludo a cada uno de los millones de habitantes del departamento de Caldas y agradezco por la invitación a todos los organizadores. Muchas gracias, doctor Daniel. Creería que es una ponencia totalmente llenadora, llamémoslo así en términos colombianos, porque como usted decía, son muchas las personas que en estos momentos están pasando por un mal momento y creo que una reflexión de esas es cuidar cada uno de nuestros trabajos. Y creo que hoy en día la pandemia nos trae muchos aprendizajes y queremos pues de que estos espacios se permitan para eso, ¿cierto? El título de Aprendiendo a envejecer en tiempos de aislamiento preventivo específicamente busca de que las personas que están participando de nuestros encuentros, pues obviamente tengan herramientas dentro de sus centros de protección de larga distancia, dentro de sus programas y lo demás. Vamos con preguntas como para ir cerrando un poco, pero primero saludos, doctor Daniel. Esto se sale del protocolo, o sea, esto no es como cuando uno está en la ponencia, no, esto es más conversadito, más tranquilo. Lo saludan obviamente desde Monterrey, México, los saludan desde Yucatán. Voy a empezar desde el norte, desde México y después me meto en Colombia. Saludos desde Perú, Nueva York, Ecuador, obviamente Colombia desde la región antioqueña de Río Negro, desde Caldas, obviamente que la mayoría participan en nuestro departamento, desde el Centro de Protección SBA Chinchiná, que es un centro de protección de alta calidad que tenemos en el departamento, desde Manzanares, Pensilvania, Belalcázar. Mejor dicho, los saludos son extremadamente la participación. Me dicen por aquí que hay una pregunta de Wilma Alvelar, que en esta pandemia, ¿cuál sería la alternativa con este aislamiento social para vivir un envejecimiento saludable? Me pregunta Wilma. Sí, es una pregunta muy interesante. Desafortunadamente, actualmente no podemos salir tanto y no podemos vivir en una sociedad donde te integres con la comunidad en la que vives. Pero la alternativa es disfrutar a tu familia, a tu núcleo familiar y tratar de socializar, poner actividades lúdicas y laborales y un ambiente de amistad y de amor en tu familia y tratar de convivir lo más posible a través de las redes sociales, a través de conferencias, de chats, con todos tus amigos. No puedes olvidar a cada uno, mantente presente con cada una de tus amistades. Desafortunadamente nos aislamos no nada más físicamente, sino también mentalmente, y eso es un error terapéutico muy importante. Tenemos que mantenernos en comunión a través de estas herramientas tecnológicas que tenemos afortunadamente hoy a la mano y debemos de prestar atención sobre todo a nuestros padres y nuestros hijos. Muy bien, doctor. Mire, siguen los saludos. Si estos son redes sociales, esto es virtualidad y obviamente hay que saludar a nuestros compañeros, amigos, colegas, pues obviamente Bogotá, saludos a Bogotá, Puerto Rico, Caquetá, la gente de Florida Blanca en Santander, Belalcázar, Caldas, desde Cali, Valle del Cauca, mejor dicho, todo Colombia conectado, desde Chía, Cundinamarca, Santa Marta, que es la costa caribe de Colombia, Bucaramanga, Asociación de Profesores de Educación Física, de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, desde Guadalajara,
hermosa ciudad de Guadalajara, Barranquilla, muy bonita la ponencia, dicen ahí el mensaje, no le voy a decir quién, desde Paraguay, saludo a la gente de Facebook Live en estos momentos, que me parece supremamente importante los que están conectados, desde Perú, Luz Cárdenas Achata desde Perú, Benjamín Ortiz, excelente tema, él es de Monterrey, él dice de que les manda un fuerte abrazo, también tengo a Mario Ortega desde Paraguay, tengo a la colega Geraldina Aristizábal Gómez, que es una empresaria que tienen un emprendimiento que se llama Querido Abuelo, que son productos para mayores en Colombia, una franquicia muy interesante. Saludos desde Querido Abuelo les dice. Saludos nuevamente desde Cincejo, que es la parte norte del país, y no mejor dicho, me voy a quedar aquí ayudándole a todos y a todas. Entonces, vamos por acá, podemos considerar, hay un comentario de Jorge Luis López, podemos considerar el envejecimiento como la prolongación y culminación del proceso vital, así como una condición inudible, inalterable, irreversible. Es un comentario, no es una pregunta. ¿Qué experiencia John Alexander García Bustamante, que es el coordinador del Centro de Protección de Bienestar de Verdún del municipio de Chinchina, donde está el mejor café del mundo, dicen? Allí está Juan Valdés para que cuando venga lo conozca. Él dice que experiencias significativas tienen en México, y hoy que se celebra el Día Internacional de la Juventud, que es muy importante, hoy es el Día Internacional de los Jóvenes, obviamente ahí estoy yo, con relación a los encuentros intergeneracionales y el papel de los jóvenes con la mejor calidad de vida de las personas mayores. Es como una pregunta de cuál es la esencia que tienen esos cambios intergeneracionales, doctor Daniel. Me pregunta John Alexander García. Fíjate que muy interesante la pregunta. Sabemos que tenemos que como objetivo primordial disminuir la brecha intergeneracional y es como un prototipo y una filosofía que hemos tratado de incorporar en todas las instituciones, desde el punto de vista gubernamental hasta las laborales y las educativas. Nuestra experiencia que hemos tenido con la creación del Instituto Nacional de los Adultos Mayores y Instituto Nacional de Geriatría, específicamente llamado INGER por sus siglas en México, hemos profundizado en la investigación sobre este tema a nivel epidemiológico y hemos fomentado la participación de los jóvenes y de los adultos mayores en un ambiente comunitario sostenible. Un ejemplo, básicamente, es cada vez más entran en este programa las escuelas primarias con el programa de asesores mayores, que son adultos mayores que a lo mejor fueron profesores y están jubilados, que ya no están activos laboralmente y que participan como asesores, capacitores o de jóvenes o niños que tienen dificultades de aprendizaje o que tienen dificultades en el desarrollo psicomotriz o que tienen dificultades a nivel social y que le ayudan bastante en la promoción de la salud y envejecimiento, además con temas muy particulares de cuidado del abuelo. Entonces, es un ejemplo nada más que menciono y que ha tenido un impacto positivo en la comunidad y hasta cierto punto ha disminuido esa brecha intergeneracional que cada vez se había aumentado secundario al distanciamiento tecnológico que existe en los dos cortes generacionales. Muchas gracias, doctor Daniel, por su respuesta. Mire, sigo dando felicitaciones y agradecimientos, ¿cierto? Saludos desde Barranquilla, excelente ponencia, doctor Gámez. Pone a pensar lo que quiero a partir de hoy es, aunque amo bailar, pasear y disfrutar de cosas simples, como dice Mercedes Sosa. Eso es lo que dice Marta Ligia Palacio en el chat. Gracias, excelentes felicitaciones. Wilmer Alvis Ponson dice, si la pandemia hubiera sido en los años 90, ¿cómo hubiera sido esta pandemia? Eso es algo que claro, imagínate una cuarentena sin las redes sociales, sin la capacidad de comunicarte a través de una cámara. Imagínate, sí, claro, totalmente distinto.
Muy buena la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Y no estamos, pues, estamos rompiendo el protocolo. Aquí es redes sociales, somos virtualidad, entonces sí es bueno. Gracias, doctor. Desde el Huila, el departamento hermoso Huila, Viterbo Caldas, buenas tardes desde el centro de Victoria Caldas. Gracias, doctor Daniel, por excelente y enriquecedora ponencia. Felicitaciones, muy concretas sus apreciaciones. Buenas tardes, excelente presentación. Felicitaciones, muy clara la exposición colombiana desde Uruguay. ¿Listo? Gloria Janet Rendón desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda, un especial para Gloria en Risaralda, en Santa Rosa de Cabal. Desde Guma, felicitaciones. Excelente desde Armenia, Quindío, también la zona cafetera. Desde Medellín, de la capital de la montaña, de Antioquia. Gracias desde mi bella Manizales del Alma. Fundación Centro Vida, la Fundación Gerontológica, capacitándose a través de esta excelente ponencia. Desde Medellín, doctor Daniel, felicitaciones, muy importantes sus aportes. Miramos más bajo, buenas tardes desde Bogotá, muchas gracias, excelente ponencia, interesante el pilar económico dentro de la salud, muy poco se habla de ello en conferencias. Felicitaciones a Mira Torres, le manda a decir doctor Daniel por haber tocado un poco la economía y para terminar entonces y darle a nuestra segunda ponencia, por el tiempo obviamente es importante también mencionar, hay una última pregunta que dice que habló de la epigenética. ¿Es verdad que hay un medicamento que ayuda con el tema del envejecimiento? Pregunta César Agudelo Oces. César, no sé. Yo personalmente no sé. El doctor nos va a poder de pronto acercar. Terminamos con esta última pregunta. Vamos a cambio de ponencia y vamos con los saludos. Doctor Daniel. Sí, mira, es un tema que ha entrado en debate. Claro que ha habido varias líneas de investigación asociadas al tema epigenético y al tema de alteración del proceso de envejecimiento. La realidad es que no hay fundamento científico para ninguna alternativa. Se han probado con hormonas, con testosterona, con hormona de crecimiento. Se han hecho varias líneas de investigación con este tema. La realidad es que no ha habido factor modificable del proceso fisiológico del envejecimiento. La clave sigue siendo dieta, ejercicio, salud, bienestar familiar, bienestar económico, que son los pilares del envejecimiento. No existe el elixir de la vida, no podemos prolongar más allá la vida más que a través de la prevención de enfermedades, que con esto ya hemos prolongado más de 25 años nuestro promedio de vida en los últimos 70 años. Pero esto no significa que en el futuro no se logre algo. Vamos a ver qué la ciencia dice. Excelente. Creo que vamos entonces cerrando. No sé si doctor Daniel Gerardo tiene algún otro mensaje ya para cerrar, ya para dar finalizada nuestro encuentro. Agradecerle mucho de parte de la Gobernación de Caldas, primero la gente desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Dimensión de Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables y la línea de envejecimiento y vejez. Y obviamente nuestro patrocinador y nuestro aliado fuerte en Colombia, que es la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, que gracias a ellos estamos dando como la posibilidad de estos encuentros académicos. Le quitamos de pronto un poco como toque del webinar, no, sino encuentros académicos. Acá hay gente de todo Colombia, gente que trabaja con personas mayores todos los días, que trabajamos, perdón, que estamos pensando en ellos todo el tiempo, que queremos cambiar el mundo a través de un modelo nuevo, de un modelo indudable con unos pilares fundamentales que nos propone, pero sí me gustaría pues que cerrara con algo, pues un mensaje para todas las personas que lo escuchen. Muchas gracias por asistir y hasta pronto nos vemos. Les agradezco mucho a todos los promotores, organizadores, a ti Ángel personalmente por tu invitación y les mando un saludo desde México. Les repito, las puertas están abiertas. Ahorita el turismo para toda Latinoamérica tiene que ser fundamental para el desarrollo económico de nuestros países. Sin embargo, tenemos que tener cuidado
que todavía vivimos en una época de pandemia y cada vez el número de casos sigue en aumento. Entonces, sigan promoviendo su envejecimiento saludable, pónganse los tenis, vayan a hacer ejercicio, caminen en sociedad, pero con toda la seguridad y protección que significa el COVID-19 y la pandemia. Les mando un saludo y los dejo con el siguiente ponente, agradeciendo a los organizadores nuevamente. Un abrazo desde México. Muchas gracias, doctor Daniel, muy amable, muy querido. Quedaron preguntas pendientes, pero yo ya les estoy diciendo que yo me comunico con usted. Y obviamente le vamos a dar respuesta a nuestras... Es un tema muy interesante, entonces preguntan mucho, mejor dicho, tengo 2 computadoras, celular, redes sociales, todo como un estudio completo del cual pues le hago llegar las preguntas. A todos los que hicieron las preguntas, muchas gracias. Sigamos conectados entonces con la segunda ponencia. Muchas gracias, doctor Daniel. Que les vaya muy bien, un saludo. Gracias. Bueno, continuamos entonces con nuestra jornada. Recuerden de que en estos momentos nos encontramos en Facebook Live, Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología. Gracias a la Gobernación de Caldas, a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a la Red Gerontológica de Caldas, que hace posible este evento, es el simposio Aprendiendo a Envejecer en Tiempos de Aislamiento Preventivo. Como segunda ponente, llamémoslo segunda actividad académica, saliéndonos un poco del protocolo, doctora Andrea, bienvenida, buenas tardes, un placer tenerla en esta plataforma virtual, porque consideramos de que es una oportunidad que nos da la vida de transmitir el conocimiento a muchas personas que nos dedicamos al tema del envejecimiento y la vejez. Yo le doy la bienvenida a una amiga, todos son amigos, bienvenidos, a este espacio académico, doctora Andrea, y yo la voy a presentar muy fácilmente, llamémosla desde el punto de vista, y si usted quiere, doctora, me va compartiendo su pantalla, donde tiene que empezar pues con el título que se espera en esta ponencia. Yo les voy a hablar de la doctora Andrea Buitrago Malaver. Ella es enfermera profesional, ella es especialista en cuidado cardiorrespiratorio. Me imagino que en este tiempo de pandemia la han pensado mucho. Magíster en enfermería y tiene un doctorado en enfermería. Es investigadora de la Universidad Libre Seccional Pereira, presidente del capítulo de enfermería de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Doctora Andrea, bienvenida, este es su espacio. Háblenos de esta ponencia que me parece supremamente importante, el tiempo de la experiencia con la enfermedad crónica como una oportunidad para la vejez, ¿sí? Y las personas que en estos momentos nos siguen escribiendo en el chat y como preguntas, obviamente al final las responderemos. Y si se perdieron algún momento de la conferencia anterior, y esta que también es muy buena, pues la pueden repetir en Facebook Live de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología y el link de YouTube que les mandaremos a sus emails para que puedan repetir la conferencia. A todos muchas gracias nuevamente por asistir y la doctora Andrea Buitrago tiene la palabra. Muchas gracias, doctora. Vale, Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Red Gerontológica de Caldas, a la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, a todos ustedes que están hoy acompañándonos en este espacio. Y bueno, para mí es un placer estar con ustedes aquí a contarles un poquito de lo que he venido trabajando en términos de lo que es algunos aportes, algunos resultados muy parciales de lo que fue mi trabajo de tesis doctoral. Yo me gradué en la Universidad de Antioquia, hice un doctorado en enfermería y digamos que en la línea en la que he venido trabajando, pues es la enfermedad cardiovascular, pero me he encontrado a lo largo de mi práctica académica, profesional y asistencial, que pues es una condición que afecta principalmente a los adultos mayores. Entonces, digamos que ese ha sido como mi encuentro en este proceso y como parte de los resultados de ese trabajo doctoral, se titulaba Narrativas de la experiencia corporal, el tiempo encarnado, y tiene que ver cómo se va configurando
una especie de manifestación de algunos cambios corpóreos y cómo se va manifestando una corporalidad a lo largo del tiempo, que está llena y está cargada de una simbología social muy importante y que obviamente también tiene unas influencias muy importantes desde lo que es la educación en salud y la formación del personal humano, del recurso humano en salud. Digamos que esto que les muestro acá no es nuevo y tiene que ver básicamente con lo que es, en un momento, lo que es la enfermedad, digamos, lo que es los dos escenarios. Uno, el aumento en la dinámica y en la distribución de la población a nivel mundial, y Colombia no se aleja de eso, y encontramos aquí el triángulo del café con unos datos muy interesantes en términos del aumento de la población adulta mayor. Sabemos que a lo largo del tiempo y las proyecciones es que vamos a ser más adultos mayores en años próximos. Sin embargo, yo también tengo una hipótesis y tiene que ver con, desafortunadamente, el tiempo y la situación que nos llevó a vivir con esta pandemia y toda la situación que estamos viviendo. Y tiene que ver con que finalmente son las personas que más, según los registros epidemiológicos, se afectan y se mueren por efectos del COVID, asociado y, digamos, sumado a sus propias condiciones, pues a las condiciones propias de salud y enfermedad de esta etapa. Sabemos que dentro de las primeras 10 causas de muertes en el mundo, también Colombia y paradójicamente también los departamentos del Triángulo del Café no son ajenos a ello, están las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente pues las enfermedades isquémicas del corazón. Entonces, digamos que cómo conjugan estas dos cosas en el desarrollo del tema que les vengo a presentar hoy. Nosotros, digamos, desde la academia y desde la mirada más tradicional de lo que es la enfermedad, tenemos una fuerte influencia del modelo biomédico. Esa fuerte influencia del modelo biomédico viene desde muchos, muchos años atrás, incluso desde René Descartes, cuando él de alguna manera dividía el cuerpo y la mente. Y esa mirada, de alguna manera, probablemente soy enfermera, digamos que trabajo más un enfoque un poco más integral y complementario a lo que es la mirada biomédica. Sin embargo, creo que hay elementos desde lo social, por ejemplo, desde lo espiritual, desde lo psicológico, que aportan a la comprensión de lo que es una vivencia propia a través del curso de vida y a través de lo que es la vivencia y la respuesta humana de una persona y los estados de salud y enfermedad. Digamos que a la luz de este modelo biomédico, la mirada o la tendencia es a eliminar la enfermedad. Hemos aprendido que la enfermedad es una condición deleteria, que lo que se busca es restaurar la funcionalidad orgánica perdida. Hay una tendencia a la objetivación y al tecnicismo, y entonces no es malo, digamos que es necesario, y a eso nos ha llevado las dinámicas de vida, y gracias, digamos, a esta forma de concebir la vida y la salud de las personas, es que probablemente también hoy tenemos mayor esperanza de vida. A partir de esa mirada biomédica, digamos que se potencializa la mirada sobre el cuerpo, y una cosa muy interesante, y es que usamos la metáfora del cuerpo-máquina. Esa metáfora del cuerpo-máquina también nos ayuda a nosotros a entender cómo nosotros reducimos ese ser integral, esa persona, esa conjunción entre cuerpo, entre materialidad y espiritualidad, en un elemento, digamos, único y solamente reducido a su sustancia material. Sin embargo, también sabemos que la enfermedad a lo largo de la historia, y ha acompañado también la historia de la humanidad, la historia del ser humano, que ha tenido una connotación negativa, y una connotación negativa es porque produce principalmente dolor y sufrimiento. Sin embargo, también se asocia con que hay unos estereotipos propios o unos mitos que se relacionan con la enfermedad y tienen que ver con una condición propia de la vejez. Sabemos que no es propia de la vejez, que probablemente se presenta con mayor prevalencia o con mayor incidencia incluso. Sin embargo, no es una condición propia de la vejez, que con la vejez y con la llegada de los años es una condición inevitable.
nuestro docente, nuestro doctor en la conferencia anterior nos mostraba un enfoque muy positivista, muy positivo, perdón, de lo que es la salud en términos del proceso de envejecimiento y cómo nosotros sí podemos llegar a tener unos procesos de bienestar y un envejecimiento activo y saludable. Dentro de esos otros mitos también está, o esos estereotipos, está la enfermedad como un deterioro, como una pérdida y como una fragilidad. De alguna manera también es innegable que pone de cara lo que sería la fragilidad o lo que es la fragilidad humana. Ahora, ¿cuál es la realidad que relaciona la enfermedad con el tiempo? Nosotros hablamos de la enfermedad crónica como aquella condición que tiene una permanencia en el tiempo, pero muchas veces miramos esa cronicidad vista a futuro y no vista en retroceso. Cuando hablamos de la enfermedad, del tiempo de la enfermedad como una oportunidad, no es hablar desde un enfoque de lo deleterio, sino lo que quiero tratar de mostrarles y presentarles hoy es que hay que mirar probablemente cuando yo me caigo, cuando muchos que piensan quizá muy similar a como yo pienso, cuando yo me caigo, pues yo no me quedo en el piso, yo trato de mirar cómo me levanto y sigo adelante. Sin embargo, sabemos que la enfermedad crónica, cualquier enfermedad crónica o cualquier condición que acompaña al ser humano durante el curso de su vida es producto de eso, de las consecuencias, de las formas de vida, de los hábitos de vida que van generando y van configurando una forma de vivir en el tiempo. Y entonces, la cronicidad o la enfermedad crónica, que bien se puede manifestar a través de los años, no es una condición propia e inherente e inesperada que se presenta en el curso de la vida o al final o en las últimas etapas de la vida, sino que es una condición que se va configurando incluso desde la misma gestación. El tema de la obesidad, por ejemplo, es una condición y un ejemplo claro de esto. Que existen unos mecanismos biológicos de la enfermedad, son innegables, que afecta la calidad de vida, que necesita intervención y seguimiento, y sin embargo, la importancia de lo que es la adherencia y la educación para poder llevar a cabo un adecuado afrontamiento, una adecuada calidad de vida y una adecuada vida y bienestar en tiempos pues, de enfermedad. La experiencia de vivir con una enfermedad como la insuficiencia cardíaca, cualquier enfermedad crónica, respiratoria, de origen neurológico, va más allá de lo netamente biológico y va más allá es porque atraviesa esta materialidad corpórea y permite que de alguna manera el ser humano se relacione de una forma diferente con su entorno. Entonces, digamos que va mucho más allá de simplemente afectar una materialidad. Ahora, ¿cuáles son esos constructos que permiten entender la enfermedad y el envejecimiento? Digamos que hay unos elementos importantes que se configuran a nivel social de lo que empíricamente incluso nosotros podemos ver en nuestra práctica y en nuestra vida cotidiana, y es cómo el saber autorizado o un saber socialmente autorizado permite una gestión del ser. Aquí cobra especial importancia, por ejemplo, el saber de la ciencia biomédica, el saber de la medicina y el saber desde esa postura profesional del nutricionista, la capacidad de alguna manera que estos profesionales o que los profesionales que nos dedicamos al cuidado de la salud y de las personas tenemos en términos de lo que podemos potenciar o de lo que podemos influir para el cuidado de las personas. Desde este saber autorizado o desde este saber del cuerpo y de la enfermedad y de la vida de las personas, sabemos que la desviación es una condición que necesita ser intervenida, que de alguna manera ese saber da cierto grado de poder y permite de alguna manera, y a veces quizá abusamos un poquito de ese poder porque somos muy prescriptivos en la forma como nos relacionamos con nuestros pacientes y con nuestros adultos mayores. Entonces somos muy prescriptivos, en el hacer o no hacer, en las prohibiciones o en las indicaciones, y muchas veces nos olvidamos de esa comprensión y ese diálogo y de hacer partícipe a esa otra persona, independientemente de su condición fisiopatológica y de su edad cronológica. Entonces, de alguna manera, este saber médico, este saber biomédico, este saber autorizado es un prescriptor de conductas y un generador de conductas que debemos saber utilizar para poder beneficiar el estado de salud y bienestar de los adultos mayores.
La enfermedad, ahora, ¿cuál es el sentido de la enfermedad? La enfermedad de alguna manera se convierte en un eje central en la vida de las personas. Si se convierte en un eje central es porque cambia dinámicas de vida, cambia estilos de vida, altera el rol de las personas. De alguna manera la persona que está enferma o la persona que adquiere una condición a través de los años y una respuesta humana derivada de una enfermedad adquiere un nuevo rol con el cual tiene que convivir de manera permanente. Muestra la finitud de la vida y cómo esta se va agotando a partir de los años, nos acerca un poco más y nos hace pensar en esa finitud de la vida. Probablemente pensamos en la muerte, quizá en otros momentos no lo pensamos de la misma manera a que como lo hacen las personas adultas, enfermas y sobre todo, digamos, cuando ya el grado o la edad avanza un poco más. Desde la corporalidad o desde cómo esa enfermedad se va configurando a través de los años y me va generando o va configurando una corporalidad que se manifiesta en el cuerpo, un cuerpo que se transforma a través del paso del tiempo y un cuerpo que permite de alguna manera reconocerse a sí mismo, pero que también presenta unas limitaciones en términos de lo que las posibilidades probablemente del querer hacer y del ser una persona desearía. Por eso hay añoranzas de los tiempos pasados, por eso hay añoranza de aquella juventud que se ha perdido, de aquella vitalidad perdida a partir pues, de la vivencia y del paso de las personas por la vida. Una condición muy importante es que cuando aparece la enfermedad y la enfermedad se asocia con un periodo cronológico tardío en el curso de vida de las personas, el cuerpo se hace visible. En términos, en los otros escenarios de la vida, muy pocas veces nosotros somos conscientes de nuestro cuerpo y la forma como nos relacionamos. Y es la materialidad, es la primera barrera con la cual, o la primera forma mediante la cual nosotros nos relacionamos con el entorno. Entonces, mientras, digamos que hay autores que nos manifiestan y que nos plantean que mientras la persona goza de salud, su cuerpo pasa invisible. Sin embargo, cuando se manifiesta alguna alteración del orden biológico, el cuerpo se hace transparente. Sin embargo, digamos que hay otras condiciones que configuran. A partir de esto, ¿cuáles son los retos que subyacen de la experiencia? Entonces, digamos, el tiempo como un tiempo que se va a encarnar, la cronicidad como un tiempo que se va encarnando a partir del paso de la persona por un tiempo que es cronológico. Sabemos que el tiempo de la experiencia de la enfermedad no es un tiempo que necesariamente siga esa ruta cronológica, que hay momentos, yo puedo ser un adulto mayor y un adulto mayor con enfermedad, pero hay momentos cronológicos o hay momentos de mi experiencia que tienen más acento. Cuando tengo una recaída porque tuve una descompensación de la enfermedad, cuando siento más peligro sobre el bienestar, más inminencia de muerte, y eso hace que la experiencia sea un poco más traumática o por el contrario, si yo tuve una recaída, pero de alguna manera salí avante, me fue bien, no tuve una alteración mayor en el estado de salud, estuve hospitalizado, pero no duré tanto tiempo hospitalizado y pude volver a realizar, a llevar mi vida de manera un poco más cotidianamente posible. Eso también es visto como un factor que permite que la persona experimente cierto grado de triunfo o satisfacción. Cuando yo hablo de que la cronicidad permite que el tiempo se encarne y forme una imagen corpórea y que transforma esa forma mediante la cual yo me relaciono con las demás personas o el adulto mayor se relaciona con las demás personas, eso es útil para trabajar estrategias de afrontamiento frente a la vejez y frente a las condiciones propias de la vejez y frente a la enfermedad. De alguna manera, cuando yo digo que también se encarna, es porque se hace visible en los cambios físicos, en los cambios funcionales, la aparición de arrugas, digamos que todos los cambios que nosotros ya conocemos que ocurren a partir del proceso del envejecimiento.
Sin embargo, también permite una gestión de la vida, y permite una gestión de la vida es porque en la medida que yo voy envejeciendo, y a mí me encanta, por ejemplo, la visión y la cosmovisión de algunas culturas orientales respecto de lo que es la concepción del adulto mayor, como aquella persona que de alguna manera, aunque ya sabemos que esa tendencia en nuestra cultura ha ido un poquito cambiando, sin embargo todavía encontramos escenarios donde se perpetúa ese maltrato, ese mayor riesgo por el maltrato, el desprecio, el abandono por el adulto mayor. Sabemos que hay desde la política, desde el plan de desarrollo o de los planes de desarrollo, tanto nacionales como departamentales y más territoriales en locales, hay una mirada y una atención especial por el adulto mayor. Sin embargo, sabemos que todavía sigue siendo una condición que culturalmente permite que sean más vulnerables socialmente. Desde ese afrontamiento que permite entender o mejor comprender lo que es cómo se va configurando a través de los años unos cambios que permiten o que potencializan, que facilitan el hecho de que una condición saludable o no saludable o poco saludable se presente, surte o sale o se hace evidente y cobra especial relevancia aquellas terapias narrativas y aquellas formas y aquella escucha atenta que nosotros podamos tener frente a ese otro ser humano. Y eso me permite tener un distanciamiento de esas posturas fraccionadas derivadas de la hegemonía y del dualismo cartesiano, y permite una cosa que es muy importante, y es reconocer el saber práctico de la experiencia de las personas que tienen enfermedad crónica, como la insuficiencia cardíaca o cualquier tipo de enfermedad, porque nadie sabe más probablemente de su enfermedad que aquel que la está viviendo. De alguna manera sabemos que hay un saber médico, que hay un saber autorizado, que como profesionales que nos dedicamos al área de la salud y el cuidado de las personas por grupos etarios o en los diferentes escenarios, tenemos un conocimiento que es validado, que es importante, que es derivado de la experiencia, pero finalmente quien la va a llevar a cabo y quien conoce y gestiona su condición es la misma persona. Entonces, no, digamos que hay un rescate y un reclamo sobre el rescate del saber que tienen estas personas y por ende el saber de la escucha. Para lograr esto, digamos que para lograr que haya un mejor afrontamiento, tenemos que hablar también de una mejor adaptación, y adaptación no entendida como si fuera sinónimo de resignación, sino como un proceso en el cual la persona es capaz de utilizar esas situaciones adversas que se presentan en la vida y sacarlas volverlas un elemento potencializador de conductas transformadoras en salud. Unos procesos o unas situaciones que afectan y que van en contra de la adaptación tienen que ver con centrarse en el problema. Entonces, cuando yo me centro en que tengo un problema, y aquí hay un concepto muy importante, y es que no hay enfermos, sino personas con una condición, y eso me cambia el concepto, la forma como yo empiezo a mirar a ese otro ser humano. Cuando yo lo dejo de ver como un enfermo y lo veo como una persona, como un ser humano, ya estoy dándole otra forma, de alguna manera más positiva, si lo podemos llamar así, de lo que sería el abordaje en términos de salud. El pensamiento mágico, que puede ser bueno o puede ser malo, y a veces es más malo, porque puede bloquear la capacidad que tenga la persona para avanzar en conductas generadoras de salud, es decir, pensar que probablemente eso le pasa a los demás, no me va a pasar a mí, que eso es por allá muy lejos, y que probablemente pasa solamente con pensar que no va a pasar y que no me va a tocar. Eso puede ser de alguna manera un mecanismo de defensa que permite que yo no desarrolle estrategias, o que el adulto mayor no desarrolle estrategias para poder hacer frente a su condición. Y cuando yo hablo del adulto mayor, muchas veces hablo del adulto mayor, pero también es importante incluir a la familia y a ese cuidador. Digamos que ahí hay una diada cuidador adulto mayor que no se puede desligar. Cuando yo estoy hablando de educación y de trabajo y de seguimiento con la persona adulta mayor, yo no la puedo desligar de su entorno social, y ojalá potencialice ese apoyo social y familiar, porque eso ayuda a que de alguna manera haya un mejor afrontamiento.
Buscar culpables no ayuda de nada porque no permite buscar soluciones, todo lo contrario, se puede convertir en un elemento junto con el pensamiento mágico de negación de la situación. Ubicar esa condición y esa culpa en una persona, tratar de generalizar, no podemos decir que todos los adultos mayores son iguales, que todos los adultos con una condición crónica específica son iguales y se comportan de la misma manera. Por ende, en la medida en que yo mantenga una mejor comprensión de esa persona como ser humano, probablemente potencialice más fácilmente esos cambios y le ayude a aprender a convivir con esa condición. Digamos que la falta de educación y la ignorancia en términos de lo que pueden ser las estrategias para hacer frente y seguimiento a una enfermedad son importantes y son un factor que no me permite una adaptación y una movilización de estrategias y recursos para adaptarme, para que la persona se adapte de manera fácil. Es innegable que existe cierto grado de vulnerabilidad que se hace más evidente con la enfermedad, sin embargo, la comprensión de múltiples factores también interfieren y son un elemento a tener en cuenta desde el punto de vista de las personas que trabajamos en el cuidado, el seguimiento, la atención y la cura de los adultos mayores con enfermedad y de cualquier, digamos, persona con enfermedad, y tiene que ver con la comprensión del tipo de enfermedad, es decir, la gravedad, la evolución, los síntomas, si son más fuertes, si no son tan fuertes, si hay comorbilidades, el factor biológico no se puede desligar, los conocimientos que esa persona tiene sobre su enfermedad. En la medida que la persona sepa más de su enfermedad, va a saber gestionarla de manera más eficiente y vamos a poder potencializar esa forma de que gestionen mejor su experiencia y su condición de salud. Las experiencias previas de enfermar o de superar dificultades, es decir, en la medida que haya probablemente, y sabemos que una condición crónica puede llevar al paciente a que con el paso de los años ellos vivan en lo que probablemente muchos llaman como vivir como en una montaña rusa. La metáfora de la montaña rusa se utiliza, es que, por ejemplo, a veces están bien y a veces están mal. Entonces, hoy estaba bien, estaba perfecta, controlada con mi condición patológica, y mañana algo pasó y pues digamos, algo pasó que puede ser derivado de una falta de herencia, de un tratamiento o una subterapéutico o una comorbilidad, cualquier condición que afecte. Entonces mañana puedo estar mal y tener una recaída de la enfermedad, tener que consultar y hospitalizarme por causa de la enfermedad. Entonces, en la medida que yo experimente triunfos o fracasos en el manejo y la gestión de mi enfermedad, pues son condiciones que pueden afectar el proceso de adaptación. El componente cultural y social en el que las personas se mueven es importante, porque las actitudes y los valores y los sentimientos que tenga esa persona influyen en la manera como va a hacer frente a su enfermedad y en la manera como va probablemente a adherirse a las conductas y a las recomendaciones y a la gestión que necesita desarrollar. Cuando yo hablo de la gestión que esa persona necesita, es porque desde mi concepto, y probablemente es un llamado, debemos de tratar de mirar al adulto mayor como un agente pasivo. Todo lo contrario, digamos que desde la teoría y desde la experiencia hemos visto que en la medida que nosotros mantengamos lo más activo posible, obviamente en la medida teniendo en cuenta las capacidades que cada adulto y cada persona puede dar, pero en la medida que yo potencialice esas capacidades, pues el deterioro y el detrimento en términos de la salud física, mental, emocional y social, pues va a ser menor o se va a retrasar mucho más. Entonces, por eso, de alguna manera, ese estereotipo de pensar que los adultos mayores son como niños, que todavía se utiliza en ciertos escenarios sociales, debe romperse. El apoyo social, digamos, también es un factor importante, el apoyo social en términos de lo que es el apoyo familiar, el apoyo de los servicios de salud, de las asociaciones, de los mismos pares, de los otros adultos mayores, en términos de lo que son los programas, por ejemplo, de atención y seguimiento y cuidado de manejo integral del adulto mayor, o en las IPS o IPS en las instituciones de salud, en términos de lo que son los programas para pacientes con enfermedades crónicas. Los amigos, los vecinos, todas estas cosas ayudan mucho en momentos de enfermedad y de soledad y de angustia y dolor. Cosas que es importante rescatar desde esa comprensión y esa escucha del otro, y es que, por ejemplo, uno encuentra
que cuando yo titulo, lo que les decía, cuando yo titulo esa condición como enfermedad, probablemente he perdido mucho y he llevado a que ese adulto mayor pierda mucho en términos de la capacidad y la potencialidad que puedo estar desarrollando. Y muchos dicen, es que no es que padezca dolor crónico o esclerosis múltiple o artritis o cáncer, insuficiencia cardíaca o cualquier otra condición, sino que el cuerpo me duele. Entonces, ya ahí empiezo a comprender cuando yo escucho eso, que independientemente de lo que le pueda estar pasando, de cómo yo titule o cómo titulemos esa condición de salud del paciente, es él el que está sintiendo eso. Entonces, ahí voy cuando digo, hay que escuchar un poquito más y hay que comprender un poquito más esa respuesta humana que la persona tiene. O la vejiga de mi marido pierde líquido, o las manos de mi madre ya no se pueden mover igual que antes, o el corazón de Pedro ya no puede latir sin ese aparato en su cuerpo. Entonces yo empiezo a entender que hay una condición que afecta no solamente la materialidad, sino las relaciones, la forma como se relacionan con el entorno, los sentimientos que genera un proceso de pérdida y duelo. Esto es para compartirles dos cositas muy generales y tienen que ver con lo que era parte de los resultados de mi trabajo de tesis doctoral. Entonces, digamos que aquí lo traje básicamente porque a partir de este cuadro que lo desdibujé un poquito de cómo es originalmente y saqué una partecita para poder compartirles hoy, yo les cuento, o digamos, a partir de eso yo encontré cómo se va configurando una forma de experiencia con la enfermedad y cómo se va configurando una forma de experiencia con la enfermedad que uno dice, no, pues es que cuando uno tiene enfermedad, la persona va como lo que sería la historia natural de la enfermedad, el cuadro de la historia natural de la enfermedad que va en descenso, todo lo contrario, no necesariamente puede ser así o es así, y ahí cobra especial relevancia ese manejo integral, por ejemplo, la espiritualidad y la trascendencia del ser humano. Y es, digamos que la persona navega por ciertas categorías o ciertas condiciones y es como el tiempo pasa y el cuerpo va cambiando. Como lo que yo he hecho durante mi vida joven generó o fue un factor que potencializó el desarrollo de la enfermedad y hizo que a lo largo del tiempo llegara la enfermedad y se instaurara en mi cuerpo. Y que se instaurara en mi cuerpo y me acompañara de manera permanente. Ya no me puedo desligar de ella. Entonces, soy adulto mayor, que de alguna manera viví un proceso de envejecimiento, que fue un proceso de envejecimiento que se va poniendo complicado por efecto de una enfermedad, que esa condición hace que yo a veces vaya en una montaña rusa, me sumerja en un abismo y sienta un cuerpo diferente, quiera salir, quiera correr y a veces mi cuerpo no me lo permita. Que me sienta entonces enclaustrado en un cuerpo que es enfermo, en un cuerpo que lo siento ajeno, que lo empiezo a sentir de manera diferente y que permite que desde el sentir y desde el sentido que le dan las personas a su condición no se puedan seguir fácilmente las recomendaciones. Ahí, digamos, voy a otro asunto muy importante que quiero resaltar y tiene que ver con nosotros probablemente debemos trabajar no hacia la enfermedad y no en la enfermedad, sino cómo potencializo desde las etapas anteriores, desde la juventud, desde la niñez, desde la primera infancia, ese prepararme para ese envejecimiento. Y eso tiene que ver con el envejecimiento saludable y el envejecimiento activo. Y es porque es mucho más fácil generar hábitos saludables que cambiar y modificar estilos de vida. Entonces, por eso es muy difícil hacerlo, aunque sepamos y muchas veces el paciente sabe lo que tiene que hacer. Pero me decían, por ejemplo, en una de las cosas que encontré es que me decía, no soy de acá, yo soy de Boyacá, soy de Pereira adoptada, adoro el café, lo aprendí a querer acá porque no tomaba café. Y sin embargo me encontraba con entrevistas donde, por ejemplo, una señora me decía, ¿cómo a mí me van a quitar el café si yo viví, crecí en una finca cafetera y para mí levantarme y que me dieran café desde chiquita? A mí me dan café desde que, yo creo que en el tetero, decía la señora, me dan café, entonces yo me acostumbré a tomar café. Ahora me quitan el café, tengo diabetes y ¿cómo así que entonces no puedo tomar café porque me hace daño para la tensión y los riñones? Y no puedo consumir azúcar. Entonces la señora decía, eso no es fácil, yo sé que no lo tengo que hacer y que está mal para mí, pero no es fácil hacerlo. Y cómo desde esa comprensión y esa escucha, perdón,
uno aprende a entender que las personas sí desarrollan estrategias de afrontamiento para hacer frente a la enfermedad. Ella decía, mire, yo sí reduje, no lo eliminé de mi vida, pero sí lo reduje. Entonces ya no me tomo tantas tazas de café, sino me tomo 2. Y hay una que es muy importante y es la de la mañana porque esta no la puedo dejar y probablemente no la voy a dejar. Y dice, como no puedo tomar azúcar, entonces tomo este poquito de panela y panela orgánica porque es orgánica, entonces no me hace daño y no me hace daño. Yo voy donde el nutricionista y voy donde el médico y ellos me encuentran bien, mis exámenes salen bien, yo soy feliz. Entonces, digamos que ahí, cuando uno empieza a configurar y a entender eso que dicen y hacen y esas estrategias de las personas, empieza uno a entender que probablemente uno sí debe aprender mucho más de ellos. A partir de eso, entonces ellos empiezan a encontrar que la falla cardíaca y la enfermedad y cualquier enfermedad crónica, esto digamos que creería yo que puede ser aplicable a cualquier condición crónica, no es el fin y que a pesar de que una persona tenga una enfermedad, puede tener nuevos aprendizajes y puede desarrollar, siempre y cuando haya vitalidad, estrategias para hacer frente. Y por tanto, dejan de tener metas para tener sueños y encontrar el camino a seguir. Quiero no extenderme mucho, pero sí contarles presentarles 2 relatos. Me dice si lo están escuchando, espero, ojalá que sí. Ángel, ¿me cuenta si lo escuchan? Sí, doctora. Mira, súbele un poquito más. Tú. ¿No? No, súbele otro poquito. Al volumen. Uno es joven y no piensa que se hace viejo, que su cuerpo acumula cosas y cuando viene la enfermedad, pues uno piensa en que pudo haber sido diferente si la vida lo hubiera tomado con más cuidado. Ahora no estaría así de enfermo y con este problemita cardíaco, porque como mi corazón falla, pues es que ya no es y no será el mismo. Sin embargo, también pienso que lo que tengo es una falla cardíaca, pero eso no significa el final. Mientras haya vida, hay esperanza. Y así lo quiero ver y voy por la vida todos los días trabajando y tratando de cuidarme, de comer saludable y de tratar de adaptarme a esta nueva vida. Sin embargo, también entonces nos cuentan, hay otro relato, es cortito también, pero quiero compartirles porque nos permite comprender en voces, eso es un performance, pero son relatos reales de lo que ellos nos cuentan en términos de lo que significa poder trascender a esa condición. Le podemos subir otro poquito más al volumen que dijo que sí se escuchaba, pero muy bajito. Entonces yo creería, listo. Mi percepción del mundo y la vida ha cambiado. Yo no tengo tantas pretensiones. Voy por la vida sin afanes, una vida más sosegada, Se escucha bajito. ¿No se escucha? No, no se escucha. Se escucha Vale. muy bajito. Vale, bueno, lo que pasa es que también el audio no es muy bueno, entonces también de pronto es por eso. Pero aquí lo que nos cuenta es esta persona tiene que ver con, como les digo, son relatos en performance, pero son relatos de personas reales y son relatos de adultos mayores que tienen que ver con cómo esta persona dice, yo aprendí a vivir con esto, ya no tengo metas, porque cuando yo me planteaba metas, cumplía la meta y ahora qué. Entonces me queda, bueno, entonces me toca pensar qué otra meta puedo inventarme para seguir adelante. Entonces ahora lo que tengo son sueños, sueños que me permiten vivir y me permiten salir adelante. Y sueño con una mejor vida, con un mejor estado y con una mejor condición de salud. Entonces, digamos que es un relato bonito en términos de entender que la enfermedad no necesariamente es negativo porque me permite otros aprendizajes. Ahora, nosotros sabemos que la enfermedad crónica es un problema que es y seguirá estando presente en la vida de las personas mayores, pero y bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues nosotros como trabajadores de salud, ¿cómo lo podemos llevar? Aquí hay un elemento muy importante y tiene que ver con como la metáfora del radar. Y la metáfora del radar o la teoría del radar dice que en términos de la salud, cuando yo me posiciono y trabajo y me muevo bajo un modelo de atención fraccionado, ese modelo de atención fraccionado me permite que cuando la persona llega, se atiende,
aparece, enferma, se diagnostica, se trata, se da de alta y puede desaparecer. Y es porque el sistema probablemente nos lleva mucho a eso. Sin embargo, una persona con enfermedad crónica y un adulto mayor, bajo este modelo también se asume como un ser pasivo, que probablemente tenga un seguimiento esporádico, que no se asegura y muchas veces no se valora el apoyo social. No estoy generalizando, simplemente mirando que cuando nosotros atendemos, muchas veces encontramos desafortunadamente este tipo de condiciones en la atención al adulto mayor y dejamos de lo que quiero invitarlos es a dejar de pasar de una acción reactiva a un accionar más proactivo, donde haya de verdad una integralidad del tratamiento. Y digamos que este escenario, y por ejemplo, este seminario virtual me encanta porque de alguna manera se ve esa integralidad intercultural, incluso los mismos problemas que tenemos en el eje cafetero, los encontramos en México, las mismas condiciones. Entonces es un problema global y eso permite que de alguna manera, es una situación global y eso permite que de alguna manera nos identifiquemos y probablemente encontremos rutas más fáciles. Esa integralidad del cuidado, del tratamiento y del seguimiento, incluso la rehabilitación, cobra especial relevancia la interdisciplinaridad, no la multidisciplinaridad, sino la interdisciplinaridad entendida como aquellos actores que trabajan de manera conjunta en pro del bienestar y la salud de las personas. Por tanto, son generadores y son estrategias que permiten, son situaciones que permiten desarrollo de estrategias de afrontamiento, porque tener una enfermedad a estos años es estar vivo, es una nueva oportunidad para entrar en el conocimiento de sí mismo y es un regalo. Aquí quiero mostrarles cómo, por ejemplo, desde el modelo de cuidado crónico que está descrito desde ya hace más de 2 décadas o casi 2 décadas, tiene que ver con cómo nosotros configuramos un modelo que permita la atención y que me permita unos mejores resultados en salud a partir de la articulación de unos actores, básicamente del orden de lo social, del sistema de salud, la comunidad, pero también de una relación muy importante y muy par y muy heterogénea y bidireccional en términos de lo que es el paciente, el familiar y el equipo de salud. Paciente y familiar informados y activos, comprometidos y motivados, y equipo de salud preparado y proactivo, y en una relación bidireccional y creciente y conjunta para los dos. En esos escenarios, digamos, o en ese escenario quiero enfocar esta última parte de mi presentación. Y tiene que ver con hacer que esa persona adulta mayor sea piloto de su propio avión. Y ser piloto de su propio avión es una metáfora que utilizo y tiene que ver con el piloto está solo de manera temporal. El piloto es quien comanda su avión, es quien comanda su vida, y el copiloto sería el personal de salud, el personal que lo cuida, el que le da apoyo, está solamente de manera temporal. Por tanto, hay que fortalecer esas estrategias para que esa persona lleve a cabo su vida de manera más efectiva. El copiloto cumple un papel de acompañamiento en este proceso y hay que asegurar que esos pilotos estén capacitados, educados y proactivos, que mantengan unos aviones seguros, o sea, que mantengan una gestión adecuada de su enfermedad, que mantengan unos planes de vuelo, es decir, que haya una estrategia en prospectiva de qué se quiere en términos de la salud, el bienestar y el tratamiento, y la vida y la felicidad también de las personas. Esa vigilancia del espacio aéreo, que sería como el espacio y todas las condiciones que están alrededor del ser humano, que permiten que sean factores protectores o, por el contrario, factores deleterios y que puedan poner en riesgo su condición de salud. Y aquí hablo del entorno físico, social, familiar, pero también biológico, aquellas comorbilidades. Por eso digo que el trabajo interdisciplinario es supremamente importante, porque lo que queremos es mantener aviones volando, tratar de, no porque la muerte es entrar en otro terreno, pero no porque la muerte sea un proceso malo, sino lo que queremos es lograr un mejor bienestar y una mejor vida, calidad de vida para los adultos mayores. Y potenciar una autogestión y una gestión compartida. Y esa gestión compartida al multinivel, y ya les voy a decir más o menos cómo. Y tiene que ver con potenciar esa calidad de vida a partir del reconocimiento y la potencialización de la autonomía para mantener y propender por una funcionalidad y una relación con el bienestar y la salud y la felicidad.
es innegable que el ser humano vino al mundo y debemos trabajar por ser felices. En la medida que haya felicidad, digamos que hay terapias integrativas que permiten, y está demostrado cómo nosotros podemos desarrollar respuestas biológicas y fisiológicas con aquellos elementos o aquellas situaciones, condiciones que nos hacen felices. Y en la medida que yo soy feliz, que yo me siento bien con lo que estoy haciendo, pues probablemente tengo mejores respuestas y mejores conductas adaptativas en términos de salud. ¿Qué es lo que busco del adulto mayor? Que esté activo, motivado y, perdón que sea reiterativo en el asunto, que sean personas expertas y conocedoras de su enfermedad, no solamente desde la experiencia empírica, sino desde lo que nosotros aportamos desde el conocimiento científico, con capacidad de compartir. Y aquí la capacidad de compartir cobra especial relevancia y se relaciona mucho con lo que ahora, bueno, desde hace ya bastante tiempo, pero tiene especial relevancia en estos momentos, y es cómo nosotros podemos, a partir de mi experiencia personal, no todos tenemos las mismas capacidades, pero sí es bueno identificar en esos adultos mayores quiénes pueden ser lo que probablemente en términos modernos llamamos lo que es el paciente experto. Hay clínicas, hay programas educativos para paciente y cuidador experto, y es hacer uso de ese conocimiento válido de la experiencia para. En este modelo de pirámide de Kaiser, que está un poco adaptado y presenta básicamente cuál sería la visión social y sanitaria, de acuerdo a los niveles de atención, digamos que lo que nosotros deberíamos trabajar por ese paciente experto y por esas personas adultos mayores, sin embargo también es extendible a otros grupos etarios, es cómo podemos potencializar esa vida sana con una condición crónica. Es decir, a pesar que yo tengo una condición crónica, ¿cómo yo mantengo un proceso de autogestión y mantengo a la mayoría de los adultos mayores aquí? Independientemente de su condición cronológica, ¿cómo los puedo mantener en un porcentaje importante en la base de la pirámide a partir de esa promoción de estilos de vida y de esa, no prevención de la enfermedad, sino esa promoción de estilos? Porque pues digamos que probablemente ya hay algún grado de deterioro y manifestación corpórea afectada. Cuando yo avanzo a un nivel de gestión de la enfermedad, probablemente pues va a ser innegable que yo vaya a tener incluso en el nivel 3 casos, que realizar gestión de casos específicos en aquellos pacientes pues que tienen una condición biológica, una condición de salud mayormente comprometida, pero cómo yo puedo gestionar desde la base unas condiciones que potencian ese conocimiento del desarrollo de la vida humana. Y aquí es muy importante el trabajo en red. Y el trabajo en red, hace un momento mencionaban a mi querido abuelo, y me encanta, por ejemplo, ese concepto y esa forma de nombrarlo, y es vender en un concepto, amor, bienestar, es otro concepto de lo que pueden ser estas personas. Aquí, de alguna manera, también les traigo cómo la existencia de una condición alterada se permite y se puede gestionar una vida con un entorno donde, digamos, en una triada conjugan los proveedores de salud, el personal de salud, los cuidadores y la familia y la persona adulta. Ese es un artículo que trabaja sobre la potencialización y el manejo de la adaptación en los adultos con EPOC. Sin embargo, digamos que como cualquier condición crónica, cuando uno lo mira, puede ser fácilmente adaptable a cualquier condición crónica, y tiene que ver con el desarrollo y la potencialización del soporte social, cómo nosotros entendemos que la enfermedad es una condición crónica que convive con unas potencialidades y unas capacidades individuales, pero que también es una condición que se enmarca en un proceso de envejecimiento que hay que hacer o que hay que preparar de alguna manera tanto a los profesionales de salud como a todos los actores y a los adultos mayores para que hagan frente a la enfermedad, que nunca es tarde para educar, nunca es tan temprano para iniciar la educación en salud y nunca es tan tarde como para seguirla haciendo, y que muchas veces el feedback y el volver y reforzar conductas y conceptos y educación es necesario. Hay
cobra especial relevancia todas las técnicas y todas las herramientas pedagógicas y la creatividad de nosotros como seres humanos para poder llegar realmente con el mensaje que se quiera dar en salud, porque lo que se busca es estabilizar, ayudar a estabilizar ese nivel de vida, esa condición de salud de la persona, y que de alguna manera se mantengan más informados, haya un mejor aprendizaje de la vida con una enfermedad crónica, que haya una participación del cuidado, que haya un lugar de independencia de esa persona, que se promueva las capacidades psicosociales, espirituales también, eso es muy importante. Y entonces surge la pregunta, ¿un adulto mayor tiene posibilidad de gestión de la enfermedad? Claro que sí, y necesita 3 cosas fundamentales: capacitación, motivación y liderazgo. Capacitación y motivación, y si nosotros trabajamos en esos 2 elementos, probablemente el liderazgo sea mucho más fácil trabajarlo. Y aquí digamos que vuelvo y retomo con el concepto del paciente experto, y tiene que ver con aquella persona que conoce su enfermedad, que tiene capacidad de autocuidarse, que tiene capacidad de enseñar y compartir lo que sabe, que puede utilizar las tecnologías. Digamos que hoy no conocemos, o bueno, hay estudios que muestran que los adultos mayores utilizan muchísimo mejor la tecnología, y que el uso de la interacción con estos elementos, con el computador, con una pantalla, a pesar de que estemos en un momento donde probablemente las relaciones humanas median por esta pantalla de 14 pulgadas, no es tan bueno. Sin embargo, el uso de las tecnologías para ellos, eso los hace sentir muy bien, los hace sentirse valiosos, importantes. Entonces, qué bueno hacer uso de eso. Que probablemente se demoren un poquito más y no nazcan como los niños hoy en día, que parece que nacen con un gen para el uso de estos aparatos electrónicos, pero que de alguna manera sí se logran escenarios de afrontamiento de adherencia muy importantes y de educación en salud muy importantes con los adultos mayores cuando utilizan las tecnologías. Y hay tecnologías, digamos que el mismo WhatsApp, hay herramientas tecnológicas que se utilizan para hacer seguimiento a los adultos mayores cuando tienen alguna condición de cronicidad, que son muy fáciles de usar. La importancia del soporte social y la enfermedad entonces vista como una oportunidad para el crecimiento personal, que permite y que se debe propender por dotar de herramientas sencillas pero eficaces para afrontar la situación de salud. Nunca es tan tarde para empezar a educar, y siempre hay que reforzar la educación, que hay que eliminar o tratar y trabajar para eliminar el estigma psicopatológico de la enfermedad del adulto mayor. Digamos que ese concepto de la psicopatología y de creer que porque son adultos mayores todo les duele, hay que tratar de abolirlo de nuestra mente y nuestro lenguaje y la cultura. Este es un modelo de seguimiento, digamos, de una transición a lo que sería el alta y el manejo del paciente, en este caso el paciente con insuficiencia cardíaca, pero quiero resaltar aquí una cosa muy importante, y es cómo nosotros podemos mejorar la calidad de vida. Digamos, podemos tener algún efecto, algún resultado en términos de la disminución de la morbilidad, de la mortalidad y las hospitalizaciones por una enfermedad crónica, cuando yo puedo integrar varias cosas: una detección precoz y un manejo basado en la evidencia, un seguimiento estructurado y planificado, y un empoderamiento, el fortalecimiento de las estrategias de empoderamiento del paciente, del adulto mayor. Cuando se empodera de su tratamiento, de su condición de salud, se logran resultados muy importantes porque se adapta y se adhiere más, y cómo, digamos, de alguna manera se puede integrar interdisciplinariamente y de manera continua el trabajo asistencial. Factores a considerar: que cuando yo atiendo, cuido a un adulto mayor, ese adulto mayor pues está inmerso en un sistema, hace parte de un sistema, de un microsistema que sería la familia, que hay que empezar esas etapas de educación, entrenamiento y fortalecimiento de capacidades para lograr mejor adherencia y afrontamiento tan temprano y tan sostenido como sea posible, que hay que entender que es una condición que requiere de una integralidad de las intervenciones, no solamente desde lo biológico, sino la actividad física, la salud mental, la salud emocional, el soporte social, la nutrición, bueno,
una cantidad de elementos y condiciones que son propias de la vida de los seres humanos, que son estrategias multinivel, que son estrategias enfocadas en todos los escenarios de la vida de las personas, pero que también implica, obviamente, factores a considerar en términos de las políticas públicas en salud y el gobierno local y digamos, nacional, o las políticas a nivel macro. Que hay que tener en cuenta que hay unas estrategias para el desarrollo y la promoción de salud, que hay unas estrategias individuales que tienen que ver con condiciones cognitivas y comportamentales y de experiencia, y que hay unos factores relacionados básicamente con el comportamiento. Que en la medida que yo valore de alguna manera unos factores propios de la persona en términos del lenguaje, la comunicación, factores de valoración de comportamientos, los beneficios que se perciben con la promoción de la salud, y promoción de la salud aún a pesar de tener una enfermedad fisiopatológica, el conocimiento y la educación sobre la enfermedad, el reconocimiento de esas barreras que permiten o que bloquean el que la persona pueda tener conocimiento de su enfermedad, el feedback o la retroalimentación es muy importante, la percepción y el reconocimiento de la autoeficacia, el reconocimiento y el fortalecimiento de esa autoeficacia, digamos, las actividades que se relacionan con el afecto y la motivación. Cómo yo potencializo eso que a la persona le gusta y cómo a partir de eso que le gusta yo puedo como educador en salud trabajarle para poder hacer que probablemente comprenda mejor su condición de salud. Cómo tengo en cuenta efectos, influencias situacionales y socioculturales que tienen que ver con creencias, conceptos que son propios y que son útiles para poder dar cuidado, para de alguna manera incluso permitir que esa persona pueda decidir si eso que escucha fácilmente puede ser útil o no para su vida. Entre más pronto yo empiece a hacerlo, más beneficios en términos de la promoción de la salud tendré y menor costo en la atención, si es que lo quiero ver desde el punto de vista de lo socioeconómico. Por eso las acciones son multinivel y son interdisciplinarias. Entre más pronto inicie esa promoción de la salud, mejor cambios y mejor adopción de estilos de vida saludables y menor riesgo de no adherencia tengo en las personas. Comprender que hay algunas condiciones propias del proceso de envejecimiento, que hay unas condiciones físicas del deterioro y que hay unas condiciones del entorno que van configurando a través de los años un mayor grado o menor grado de deterioro, y hay ustedes saben que hay varias teorías del envejecimiento que pueden de alguna manera potencializar estos efectos fisiopatológicos y esas condiciones propias del adulto mayor, por lo cual el trabajo, repito, interdisciplinario cobra especial relevancia. Esto era lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Doctora Andrea, muchas gracias. Agradeciéndole mucho definitivamente por su ponencia. Creo que hay algunas preguntas que me gustaría que por tiempo pudiéramos resolver muy cortamente. Y voy a las preguntas. Dicen que yo por acá encontré una pregunta, pues de todas las que han mencionado. Janet Restrepo, un saludo desde Envigado, le manda un saludo muy especial. Ella es cuidadora y también es pedagoga. ¿Qué punto de vista es bueno implementar la pedagogía educativa en el adulto mayor? Ella pregunta en nuestras preguntas y respuestas. ¿Qué tan bueno es? Sí, ¿hasta qué punto de vista es bueno implementar la pedagogía educativa en el adulto mayor? A ver, digamos que de acuerdo al curso de vida y a las expectativas que uno tenga y que la misma persona tenga, yo creo que primero hay que, para desarrollar cualquier proceso educativo, sobre todo con los adultos mayores, uno debe indagar esas expectativas que las personas tienen. Porque de nada sirve que yo vaya como educador en salud a decirle, llenarlo de información que probablemente para él no sea o no lo perciba como útil.
A veces uno empieza a decirles, por ejemplo, no sé, hablarles de la dieta y del ejercicio y la actividad física, y la persona lo que quiere saber es si con su condición física, su funcionalidad sexual, ¿qué? Entonces, yo creo que es importante partiendo, y lo primero que habría que hacer es partir desde las expectativas de esa otra persona. Obviamente teniendo en cuenta que hay unos objetivos desde la educación en salud y desde lo que yo quiero como trabajador o cuidador, que esa persona aprenda y comprenda, y teniendo en cuenta que los procesos de aprendizaje son diferentes por curso de vida. Las estrategias pedagógicas no son iguales en un niño, en un adulto, en un adolescente, en un adulto mayor. Incluso hay temas que son mucho más fáciles y más sensibles de hablar en escenarios públicos o en escenarios privados. Esas cosas también son importantes tenerlas en cuenta. Tener en cuenta que el tiempo de escucha y el tiempo de atención también se afecta con los diferentes, digamos, trayectorias de vida de las personas. Perfecto, doctora Andrea. O sea, esto se llena en un momentico, esto estamos conectados. Muchas gracias a la gente que está conectada en Facebook Live, ¿cierto? Nos están saludando de Monterrey, nos están saludando, qué excelente conferencia, doctora Andrea, felicitaciones. Entonces hay una contrarrespuesta que dice que hay que hacer, entonces, lo primero que hay que hacer es lo primero que hay que hacer, ¿qué expectativas tiene el adulto mayor? Eso sería lo primero, pues, que hay que mirar, qué expectativas tiene. Digamos que desde un abordaje más comprensivo de lo que es la experiencia de enfermar o de enfermedad durante esta etapa de la vida, sí es importante partir de las expectativas que la persona tiene. Digamos que yo parto desde un enfoque más comprensivo de lo que es la experiencia y la salud, y eso probablemente potencializa mucho más la relación, que haya una escucha y una narración más efectiva, una relación más empática, y obviamente probablemente que yo pueda llegar mucho más fácil con el mensaje que quiera dar. Perfecto, doctora. Otra pregunta de Juli Rodríguez. Nos dice, Juli, ¿qué emociones trabajar y cómo trabajarlas en las personas mayores con una enfermedad crónica? O sea, muy puntuales, porque yo sé que son muchas las actividades, las emociones que se trabajan en estas personas mayores con enfermedad crónica, pero muy puntuales, doctora. ¿Cuáles son las más importantes para trabajar en ellas? La capacidad de autoeficacia, que ellos aprendan a reconocer y que de alguna manera les ayudemos a reconocer que pequeños triunfos o pequeños pasos pueden ser grandes logros en términos de la salud. Entonces, por ejemplo, el hecho de que nosotros queramos, por ejemplo, que cambie algún hábito, establecimiento de metas a corto plazo, y pequeñas metas van logrando y van configurando con el tiempo grandes logros en términos de lo que sería, por ejemplo, la adquisición de hábitos saludables. Perfecto, excelente. Pero entonces hay una pregunta desde Guatemala, la hace Carla López. Carla dice que bueno, con respecto a lo que tú nos mencionas ahorita, ¿cuál es la estrategia para trabajar la motivación en personas mayores que se encuentran con algún grado de depresión? Obviamente estamos hablando de aislamiento preventivo, estamos hablando de salud mental, tenemos un caos en salud mental fuerte. Pensaría y creería que en el mundo pues no estábamos preparados para esto, pero entonces, ¿qué estrategias en motivación de pronto le agregarías con respecto a la anterior pregunta? Cuando hay síntomas depresivos, realmente, digamos, desde mi experiencia es un poco complejo, porque a veces el hecho de no verbalizar las cosas complica la situación. En mi experiencia personal, por ejemplo, tenía una paciente que no quería adherirse al tratamiento, y era una paciente que le habían hecho una revascularización por un secundario, un infarto, y ella no quería, y no quería tomarse las pastillas, y no quería comer, y no quería nada. Y todos decíamos, pues está en depresión que se relaciona con la enfermedad cardiovascular. Realmente en un diálogo con la señora lo que encontramos es que a ella le preocupaba, la señora tenía 74 años, pero digamos su postura y su imagen corporal era muy importante.
Obviamente uno en esos escenarios en la práctica clínica no se da cuenta de esas cosas, pero en algún diálogo con ella hablando de, bueno, pero pues tratando de encontrar qué era lo que pasaba porque pues no encontrábamos y en ese momento no teníamos como el apoyo de psicología y de psiquiatría que pudiera entrar a intervenir. La señora lo que quería era saber y lo que le preocupaba y no quería hacer nada era porque se sentía que su apariencia física puede ser un poco banal, pero que su apariencia física estaba afectada por la enfermedad. Y todo se resolvió con una pregunta y una respuesta. La pregunta fue al médico, dígame si yo después de esto me puedo parar y me puedo volver a montar en los tacones en los que estoy acostumbrada a andar. Y el médico le contestó muy jocosamente, ¿de dónde la operaron? ¿De aquí del tórax o de los pies? No, de acá. Ah, bueno, entonces los pies no tienen nada que ver. Usted se puede parar siempre y cuando no se caiga, no se vaya a caer. Tenga cuidado de no caerse. Y a partir de eso, la señora, el hecho de que le hubieran dicho sí, mandó traer los tacones y la pijama ya no era una pijama así como pijama, sino era un pantalón y una camisa, pero tenía tacones. Entonces uno dice, pues es una cosa muy banal, pero es una cosa que para la señora era motivación. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. No, en el chat hay muchos agradecimientos, doctora, excelente, saludos, excelente ponencia, saludos desde Bogotá, actividades para el adulto mayor con demencia, pues que eso es un tema que vamos a abordar más adelante. Qué interesante tema, la doctora Andrea necesita otro webinar para ilustrar mucho más. La doctora Andrea tiene un conocimiento muy amplio sobre la salud de las personas mayores. Gracias por compartir con nosotros. Ese saber transmitido, el compartir nos hace mejores desde el CBA de Chinchina Caldas. Muy interesantes los temas de hoy. Agradecerle a todos los asistentes que hacen posible este evento, el simposio Aprendiendo a Envejecer en Tiempos de Aislamiento Preventivo. Hay muchas más preguntas, se nos está agotando el tiempo, sé que son temas muy interesantes. Recuerden a todos nuestros asistentes el próximo 19 de agosto. Les voy a compartir la pantalla. El próximo 19 de agosto vamos a tener nuestra cuarta jornada del simposio Aprendiendo a Envejecer en Tiempos de Aislamiento Preventivo y vienen dos conferencias supremamente importantes. Una, la doctora Lina María González, ella es médico psiquiatra de la especialista en gestión aplicada a los servicios de salud. Ella es especialista en terapia cognitivo-comportamental, magíster en epidemiología clínica, líder de la área de salud bienestar de la Fundación Santa Raga Concha. Y a las 5 tendremos la doctora Ángela María Jaramillo. La doctora Ángela María Jaramillo es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios de población y doctora en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia y actualmente es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana y directora de la carrera de Sociología. Tenemos un reto de terminar nuestro simposio, recordarles a todos que la certificación de este simposio se les da a las personas que cumplan el 80% de la asistencia. Cada vez que a ustedes les llegue el link, pues obviamente ustedes se vuelven a ingresar y eso se toma como la asistencia a cada una de las conferencias. También recordarles que hay momentos de que no todas las preguntas las podremos resolver, pero dentro de lo que nosotros analizamos después de la conferencia, pues les tratamos de dar las respuestas. Las memorias se entregan con el certificado, las memorias van a ir obviamente en sus correos electrónicos y queremos pues como ir complementando nuestras jornadas. La idea también es que recuerden de que el canal del email está abierto por si alguna tiene preguntas, alguna tiene dudas, nos lo hace saber por favor. Recuerden que esto fue un evento programado por el gobierno de Caldas. Primero la gente, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, apoyan la red gerontológica de Caldas y especialmente la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología y Geriatría, donde pueden conseguir también, posterior a esta jornada, las conferencias en el canal de YouTube. Último, para terminar, voy con el último chat. Disculpe, a mí me compartieron el link, pero deseo participar en todas las ponencias. Puedo inscribirme aún.
Las inscripciones se cerraron, empezaron en julio, se cerraron en agosto 1, entonces hay unos formatos, pero puede seguir asistiendo y cumplir el 80% para la certificación de asistencia. Fundación Coángel, qué valiosos conocimientos, gracias por compartirlos. Un saludo a Gloria Esperancia, mil gracias, excelentes conferencias, felicitaciones. Saludamos a la gente de Facebook Live, aquí tenemos excelente ponencia, saludos desde Perú, saludos desde Paraguay, desde Ecuador, desde Bogotá. Muchas gracias, excelentes ponencias. A ustedes los de Facebook Live, muchas gracias por conectarse. Hay gente mandando el link a los correos, claramente se los vamos a compartir para que repitan estas dos grandes ponencias. Recuerden de que en estos encuentros académicos, pues obviamente queremos una mejor calidad y faltan 2 encuentros más para terminar nuestra conmemoración del mes del adulto mayor. El 19, si Dios quiere, 19 de agosto y posterior, y el último, el 26 de agosto. A todos ustedes, muchísimas gracias. A la gente de Facebook Live, un saludo especial, y a la gente que sigue conectada, que nos apoya en esta actividad, desearles una feliz noche y feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Nos vemos el próximo miércoles, 4 de la tarde, en este mismo canal. Un saludo especial.